Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Pero si vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Pero bajo la lluvia no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste no.
La Plaza de la Música, es el número 85. Hay un rastro de tu fuego. Quisiera hoy quemar a mi cuerpo. Sí, 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 sí. Quemar a mi cuerpo. Algún día debe ser. Quisiera que evocaras ver en tus ojos el mundo si me amaras. Quiero tenerte de nuevo, ser tu hijo, marea y viento. Y me desespero, me muero de amor por ti. Si tú no estás, si te vas, y tu amor no podré soportarlo más. Y me desespero, me muero de amor por ti. Y si no vuelves a mí, será peor que el dolor y que cualquier pena. Los amores van y vienen, pero vos no, es distinto y nunca mueres. Mañana cuando despertar, cambia tu piel, tu costado, que mi carne esté vacío. Quiero tenerte de nuevo, ser tu hijo, marea y viento. Y me desespero, me muero de amor por ti. Si tú no estás, si te vas, si tu amor no podré soportarlo más. Y me desespero, me muero de amor por ti. Y si no vuelves a mí, será peor que el dolor y que cualquier pena. Para San Pablo, para Luro, para Papaya de Villaverde, para Corcillo y Silvana, Gonzalo, Pizarrote, Lucy, Jorge, para el Chico de Vasco, por Escuela de Voz, para Marcelo, para Samuel Iván, Avi, de la Pueyrredón, para la gente de Mendoza, que han venido a visitarnos, Fito, para Guille, de Devoto, San Francisco, para Viruta de Virulina, Pedro de Escalada, una conejo. Déjame cruzar el tiempo, déjame buscar tu cielo, saltar tu vuelo y entregarme de lleno. Déjame demostrarte, déjame enamorarte, pues de aquí por favor ya no avanzo sin mi deseo. Y me desespero, me muero de amor por ti. Tú no estás, te vas y tu amor no podré soportarlo más. Y me desespero, me muero
Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. La Cámara Nacional Electoral decidió adelantar la designación de 200.000 autoridades de mesa para que puedan recibir la vacuna contra el COVID-19 antes de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO del 14 de septiembre próximo. El alto tribunal también resolvió que en la selección reducirá la edad máxima de las personas a ser convocadas. La decisión apunta a garantizar que tanto los presidentes de mesa como los suplentes hayan recibido al menos una dosis con el suficiente tiempo de antelación para contar con inmunización efectiva. En el ámbito judicial plantean que como mínimo las dosis deberían estar aplicadas 20 días antes de las PASO, es decir, entre el 25 y el 26 de agosto. Son las personas más importantes el día de la elección y tienen que poder cumplir sus tareas con tranquilidad, sin miedo a contagiarse. Son esenciales y estratégicos, advertían en la Cámara Electoral. Internacionales. Una importante aerolínea estadounidense hizo una apuesta multimillonaria por el regreso de los viajes de lujo y de negocios el jueves, firmando un acuerdo con una flota de aviones supersónicos 18 años después de que el avión Concorde fuera descontinuado. United Airlines anunció la compra de 15 aviones de Boom Supersonic con sede en Denver, con la opción de comprar 35 aviones adicionales. El acuerdo se produce cuando las aerolíneas, que vieron caer en picada el número de pasajeros en medio de la pandemia, han experimentado un resurgimiento reciente y los controles de seguridad de los aeropuertos alcanzaron sus cifras más altas en más de un año. Deportes. La Copa América 2021 finalmente se realizará en Brasil. Luego de que Argentina y Colombia quedaran descartados como organizadores del evento, el primero por la situación sanitaria y el segundo por la crisis del COVID-19 y la agitación social que atraviesa, la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol le otorgó la sede a Brasil después de que el presidente Jair Bolsonaro propusiera a su nación como anfitriona. Pero ahora podría haber un nuevo conflicto en puerta. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Esto fue un día más. Lo seguimos acompañando en el aire. Los dejamos con el resto de la programación. Que tengan una hermosa jornada. Buen día para todos. FM Argentina 105.1.